tema nuevo, es nomenclatura de compuestos inorgánicos. Okay. Compuestos inorgánicos. Yo sé que para empezar deberíamos empezar con eso, que es inorgánico y qué es orgánico. No sé si tengan noción de la diferencia de qué es algo orgánico y qué es algo inorgánico. Ocupa porque socialmente tienen unos conceptos bien raros a veces, pero bien raros que tienen el concepto de orgánico e inorgánico. No sé, qué percepción tienen ustedes. Que es algo orgánico. A veces ponen la basura así, orgánica e inorgánica. Pero hasta eso de la basura está mal colocado, está con una percepción no química. Alguien que nos diga, ya sea en el chat, ya sea con su micrófono, quién tiene por orgánico y quién tiene por inorgánico. Bienvenida, Aurora, pásale. ¿Quién tienen por orgánico y quién tienen por inorgánico? A ver. ¿Nadie? Híjoles. Es preocupante eso. ¿Poco nunca han escuchado de, estos jitomates son orgánicos? ¿A poco nunca han escuchado eso? ¿O a poco no han dicho, pon esto en la basura inorgánica? A ver, Fernando. Por ejemplo, orgánico sería Uh-huh. como todos los desechos, bueno, la basura, pero se diría como basura natural, como desechos de fruta o verdura, todo eso. Creo que sería Basura eso. natural. Ok, me agrada tu definición. Basura natural. Okay. ¿Alguien más? Porque eso es orgánico y lo inorgánico. Híjoles. Bueno, pues le voy a seguir porque nadie sabe qué es inorgánico. Yo creo que han de comer muchos tomates de fierro o algo así. Entonces, vamos a seguirle. A ver, espérate, alguien puso algo en el chat. Ahí está. Dice María José que el orgánico puede ser algo que no daña al medio ambiente, como las frutas y verduras, y lo inorgánico algo que perjudica al planeta, como la basura de bolsas de plástico, entre otras. Ok, pues veo que se dan una idea, ahí ellas se dan una idea. Los demás, pues yo creo que nunca han tirado la basura en los botes orgánico e inorgánico, lo cual me preocupa mucho, porque, híjole, yo sí soy bien, ¿cómo decirlo? Ambientalista en algunas cosas. No, también produzco basura, todos estamos produciendo basura, es triste, es lamentable, pero pues hagamos mínimo, lo mínimo, o sea, pongan la basura en su lugar. Y en serio, a veces soy un poquito fuerte para no con ese tipo de cosas, porque sí me importa mucho. Es más, una vez uno de sus compañeros, ahorita está en quinto, se le ocurrió matar una abeja frente a mí y pues le tuvo que hacer toda una exposición sobre la importancia de las abejas, ese tipo de cosas. Entonces, tengan cuidado cuando regresamos a clases presenciales de no hacer ese tipo de cosas, frente a mí, de tirar basura, maltratar animales o demás. Bueno, una vez que andaba en bici, vi como unos tipos que van en una camioneta se detuvieron y se les ocurrió tirar el vaso de su michelada y afuera, era por la Josefa más o menos. Tiraron su bote y se fueron. Les recuerdo, yo iba en bici, recuperé el bote y ellos recuperaron su basura. No sé si me entiendan. Pero bueno, entonces, sí, tengan cuidado con ese tipo de cosas y inorgánico. Ahora, sí, pensando en lo que dicen sus compañeros, yo creo que me iría más por la definición que nos dijo Fernando, de que la basura sería aquello que produjo, orgánico, sería aquello que se produjo en la naturaleza, ¿ok? Algún desecho de la naturaleza. Y inorgánico, pues me iría con aquellas cosas que están siendo procesadas. Esa es más o menos la percepción que se tiene, porque si nos pusiéramos muy técnicos en química, la realidad sería que los botes de PET, basura de los refrescos y demás, técnicamente es basura orgánica en cuanto a la definición química, ¿ok? En cuanto a la definición química.
En cuanto a la definición social, ambiental y demás, pues no lo es porque es basura que tarda muchos años en degradarse. Entonces, no. Igual cuando a mí me dicen que están vendiendo fruta orgánica o cosas así, a mí se me hace bien extraño porque pues nunca he comido una manzana, les digo, de metal o una manzana de minerales. Todas las manzanas son orgánicas. ¿Qué percepción tienen estas gentes ambientalistas del orgánico? Pues dicen que es aquello que no ha sido modificado genéticamente y que no han puesto ni pesticidas, insecticidas, ese tipo de cosas. Entonces, a mí a veces se pone en conflicto porque no es la definición correcta químicamente hablando. ¿Okay? Pues por ahí va la diferencia, pero como tal la clase de hoy vamos a empezarla sobre esto de aquí, los números de oxidación. No es hashtag oxidación, no, 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 es números de oxidación. ¿Okay? Números de oxidación. ¿Y por qué números de oxidación? Porque es importante para esto de acá. Es importante para esta gente de la International Union of Pure and Applied Chemistry, que es la Unión Internacional de la Química Pura y Aplicada. Esta gente es la que dice, oigan, vamos a ponerle nombre a los compuestos químicos, que hay tal sustancia, que hay tal cosa, ellos son quienes le ponen el nombre. Les recuerdo, en las clases que vimos casi al inicio de la historia de la química, pues que antes iniciaron con todo el asunto de la alquimia, que es el antecedente directo de la química, todo lo de la alquimia, y pues ahí cada quien le ponía el nombre que se le ocurría. Entonces, habían cosas que ya habían descubierto alguien antes, y pues otro también lo descubrió, pero como les pusieron nombres diferentes, no se habían dado cuenta que era lo mismo. Entonces, como no se habían dado cuenta que era lo mismo, pues pensaban que eran dos cosas diferentes. Pero bueno, ya ahí con Lavoisier, que les platico un poquito de él, y el siguiente semestre les voy a platicar todavía más de Lavoisier, como que se empiezan a poner de acuerdo, y pues genera los antecedentes de esto, de la internacional de la UPAC. Y ojo con esto que está aquí la UPAC. Lo que vamos a empezar a ver de nomenclatura, existen varios tipos de nomenclatura, porque también estos se tardaron en empezar. Eh, por lo que hay más de una forma de nomenclatura. Incluso yo me voy a ir por la que se usa, ¿ok? Por la que se usa, por la stock, por la UPAC, son las que se usan. Hay más formas de usar nomenclatura de química. Cuando vean ahí sus videos y sus trabajos, van a ver que hay más formas de nomenclatura, pero pues hay muchas que ahora ya no se utilizan. Entonces, ¿para qué? ¿Para qué? Y pasa mucho en estos programas de estudio, que luego nos pone a enseñarles cosas que ya no se usan. No sé si es por contexto histórico o por algo así, pero pues la verdad es que no. Si se van a educar algo de la química en algún momento, hay cositas de nomenclatura viejita que no, ya no se usa. Simplemente ya no se usa. Entonces, vámonos con lo que sí se usa. ¿Okay? Bueno, pues lo que les dije, vamos a ver números de oxidación, que como tal es la capacidad de los átomos que tienen para combinarse entre ellos. Yo sé que por ahí algunos deben tener una tabla periódica que les dije que fueran buscando, y estos números de oxidación, pues dependiendo del modelo de la tabla periódica, que estoy viendo dónde está en este libro de aquí, dependiendo del modelo de la tabla, van a encontrarse los numeritos, ya sea arriba a la derecha, o a veces son muchos y están todos colocados a la izquierda del nombre del elemento, en algunos está colocado a la derecha. Entonces, depende un poquito, depende un poquito. A ver, esa tabla, no, esta no está completa. Depende un poquito del diseño de la tabla periódica. Me encontré aquí. Y hay varios números y hay varias reglas. Entonces, les muestro dónde está eso. A ver, vamos a abrir esta y esta. Te dije imagen. Imagen en nueva pestaña.
Imagen, nueva pestaña. Híjole, está bien chiquita esta imagen. No. Bueno, ahí te les muestra la tabla periódica. A mí te la va avanzando de este lado. Va a llegar varias reglas para esos números de oxidación o de valencia que van a venir ahí en su tabla periódica. Hay varias reglas. ¿Cómo qué reglas se van a encontrar? Desde, bien, ya me dijo esto. Desde el hidrógeno siempre va a tener más uno, a menos de que sea un hidrocarburo, o sea, un compuesto de carbono, que tenga por ahí varios carbonos, ahí va a ser menos uno. Si tiene un elemento libre, que casi siempre va a pasar con los gases nobles, y va a ser cero, entonces ese valor va a ser cero. El oxígeno casi siempre va a ser menos 2, a menos que tengan un peróxido, como el agua oxigenada, o sea, algo que tenga dos moléculas unidas a dos oxígenos, y el flúor llega a tomar un valor de más 2 cuando está unido con él. ¿Okay? Los metales, híjole, los metales son una cosa bien curiosa. Como les encanta ahí combinarse los metales, tienen un montón de valencia los metales, pueden tener muchísimos números, pero casi siempre llevan unas secuencias. El grupo 1 tiene más 1, el grupo 2 tiene más 2, el grupo 3 tiene más 3. Casi siempre aplica eso, pero conforme van avanzando en la tabla, se complica más. ¿Okay? Y cuando tienen un compuesto, la suma de esos números de oxidación les va a dar 0. ¿Okay? Cuando tienen una suma de un compuesto completo. Ahorita les muestro cómo. Y ya encontré una tabla, déjenles muestro. Acá estamos, una tabla. Pestaña. Esta tabla de Wikipedia. Tomemos el ejemplo ahí del hierro. El hierro, creo que sí me deja hacer zoom. Bueno, ahí está el hierro. No, me quito el zoom más bien. ¿Sí les aparece con zoom? Sí, se les aparece con zoom. Bueno, ahí dice estados de oxidación. El hierro tiene bastantes, tiene desde el más 6 hasta el menos 2. Entonces, esos son los números que puede llegar a tener. Pero pues hay otros elementos que tienen menos. Aquí están a la derecha, ¿ok? Están a la derecha, son esos numeritos de ahí. Esos de ahí que logré seleccionar. Ahí está. ¿Sí se ve que está seleccionado? Según yo sí se ve. Bueno, por ejemplo, acá tenemos el hidrógeno. El hidrógeno tiene más 1 y menos 1. Les digo, ahí depende un poco. Si está pegado a un hidrocarburo va a ser menos 1, pero casi en todos los demás es más 1. El litio igual, más menos 1. El sodio más menos 1. Y aquí está lo que les decía hace rato, que depende del grupo, casi siempre, no hay excepciones, toma los valores del grupo. Entonces, el grupo 1 va a tener valores de 1. ¿Sí ven? El sodio tiene valores de 1, el potasio tiene valores de 1, el rubidio tiene valores de 1. El grupo 2, donde está el berilio hacia abajo, pues tiene más 2, el magnesio tiene más 2 y más 1, el estroncio tiene más 2, el bario tiene más 2. ¿Ok? ¿Vieron si va ahí como que coincidiendo? El problema está acá cuando pasan estos grupos de los metales, ya de aquí entre el 3 y creo que es el 9, no, perdón, hasta el 12, del 3 hasta el 12, pues sí, los metales sí llevan ahí esa secuencia. Aquí está el grupo 3 y empieza con el 3, pero también tiene el 2 y el 1. Igual acá el litio tiene el 3, 2 y 1, el lutecio tiene el 3. Entonces acá, por ejemplo, el titanio, dirían, pues está en el grupo 4, pues va a tener 4, pero también tiene el 3, el 2 y el 1. Entonces ahí empieza a hacerse un relajo porque tienen bastantes que tienen. ¿Okay? Pero bueno, consíganse una tablita, les va a ser muy útil. Ya si no la utilizan, pues mínimo ahí la pueden tener para que se vea bonita. Bueno, ¿a qué me refería con eso de que les dije que si tienen una suma algebraica, una molécula, la suma algebraica de estos números de valencia les va a dar 0? Me refiero a esto. A ver, tengo que cambiar así de cámara. No, que hace rato que Google me andaba cambiando sin querer. Y eso está de acá. Vámonos al pizarrón.
Por cierto, se volvió a mover. Ahí está. Un poquito para arriba, camarita. Ahí está. Bueno, ¿con a qué me refiero? Pensemos en el ácido sulfúrico. El ácido sulfúrico es esta molécula que es H2SO4. Esta es la molécula del ácido sulfúrico. ¿Sí? Les dije que el hidrógeno casi siempre va a estar tomando un valor de +1. ¿Okay? Entonces se le pone aquí arribita. +1. Ah, perdón, dije que del hidrógeno, +1. Y del oxígeno les dije que casi siempre va a andar tomando valores de -2. Entonces, este es el que se va a poner aquí. -2. ¿Okay? Y la verdad es que sí es tomarlo como si pensáramos en una fórmula matemática. Es más, hasta lo voy a dividir. Está así. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Pues multiplicar. El 4 por -2 nos va a dar -8. El 2 por +1 nos va a dar +2. Pues esto nos tiene que dar 0. ¿Qué valor tendría que tener el azufre para que nos dé 0? La suma de eso, de +2 -8, ¿qué tendría que tener el valor del azufre para que sea 0? A ver, ¿a alguien se le ocurre? Matemáticas de primaria. Bueno, tal vez de secundaria. Sería +6. +6, exacto. +6. Ok. Entonces aquí arribita debe tener un valor de +6. Ah, ojo aquí. Acuerden que cuando una molécula no tiene un número abajo, el elemento, pues es un 1. Está en un imaginario. ¿Por qué no se pone? Para ahorrar espacio. Okay. Entonces, eso es lo que se hace. Vas llenando la molécula de acuerdo a los átomos, qué valencia podría tener. Nomás no le pongas un valor que no venga en lo que está de la tabla periódica. Y para eso es esto de los números de oxidación, para que veas si tu molécula es viable de que se forme. Dime, Fernando. Profe, me surgió una duda. Ahí los números chiquitos de azul, los de arriba, el -2 y todos esos, ¿de dónde se sacan o solamente se ponen así? ¿O cómo? Son los que les dije ahorita de la tabla, los que estaban a la derecha. A ver, espérame. Ajá. Ahí voy. Es el porcentaje de átomos y de moléculas, ¿no? No. Esto es de acá, miren. A ver, ¿ese aparece el hierro en pantalla? Ahí está el hierro en pantalla. Aquí les pone estados de oxidación, dice en esta tabla. Son estos números de aquí que estoy a punto de seleccionar. Oxidación. Eso. Ajá, estados de oxidación. Ahí está, les aparece resaltado en azul. Esos numeritos están en su tabla periódica. ¿Okay? Entonces el hierro, por ejemplo, acá arribita del hidrógeno, yo aquí puse +1. Y aquí tiene valores de +1 y -1. Puede tomar cualquiera de esos dos valores. ¿Okay? Puede tomar cualquiera de esos dos valores. Y el otro que puse fue oxígeno. Ese está para acá. El oxígeno tiene valores desde el +2 hasta el -2. ¿Okay? Aunque la verdad es que la gran mayoría de los compuestos de oxígeno tiene un valor de -2. La gran mayoría. Entonces, ya cuando tienes práctica, por ejemplo, yo agarré y puse el +1 y el -2 del oxígeno y del hidrógeno, porque ya me lo sé. Pero del azufre, cada vez estoy viendo del azufre, lo que les he dicho, nadie se aprende tabla periódica. Entonces, ahí sí tendría que buscar en tabla periódica dos opciones. Una, hacer lo que hice, intentar hacer la fórmula y ver qué valor me daría 0, y después ya verifico en la tabla periódica si de verdad tengo ahí un +6, y sí tengo un +6. Entonces, esta molécula sí es viable como la puse. ¿Okay? Así es como funciona esto. O sea, sí puedes consultarlo directamente a la tabla, sin tener conocimiento previo, pero por ejemplo aquí el azufre tiene, a ver cuántos son, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 números de oxidación. Entonces, que yo llegue y le ponga +1 aquí, me va a causar un relajo. Entonces, sí, empieza con los que son más sencillos, hidrógenos y oxígenos, con los que tienen menos. ¿Bien? Voy a ponerles otro para ver si se está entendiendo. Vamos a ponerle otro.
Vamos a poner ¿cómo se llama esta cosa? Carbonato de sodio. Carbonato de sodio. Carbonato de sodio es Na2 CO3. CO3. Okay. Lo vamos a dividir otra vez como el que hice hace ratito. Tenemos 3 átomos diferentes ahí. El oxígeno, ya quedamos que casi siempre va a ser -2. De una vez le pongo su -2. Y el sodio nos da una ventaja, está del lado izquierdo de la tabla periódica. Entonces casi no debe de tener números de oxidación. Así que yo creo que va a ser como, tiene +1 o -1. Vamos a ponerle +1. +1. Ya nada menos queda el carbono. El carbono tiene bastantes números de oxidación, desde el +4 hasta el -4. Entonces vamos a ver cuáles esos valores podría llegar a tener. 3 por -2 nos va a dar -6. Y 2 por 1 pues nos va a dar 2. ¿Okay? Para que esto dé 0, ¿qué valor debería de tener el carbono? Sería 4. 4, exacto. Que debe ser +4. Entonces sería +4, no, +4 +2, entonces sería +6, -6, pues sería 0. ¿Ok? Así es como funcionaría esto. No, +4. No, -4. Sería +4. Bueno, entonces por ahí va el asunto. ¿Cómo se complicaría esto? Se complica cuando pongo paréntesis. ¿Ya puedo borrar esto? Tome la captura, te lo borro. Ok, ¿cómo se complicaría si pongo, pensemos en el sulfato de amonio? El sulfato de amonio. Voy a escribirles el sulfato de amonio. Que este sulfato de amonio está bien extraño, porque tienes que poner unos paréntesis. Es NH4. Estos son 4. 2SO4. Aquí es donde se les podría llegar a complicar, porque tienen que sacar primero el total de esto de aquí, de lo que está en paréntesis. Todo lo que está en paréntesis, y ahora sí lo de acá. Entonces, aquí estará -2. El azufre, ¿cuánto fue? 6, ¿verdad? 6. Y dividimos aquí como tenemos esto. Lo tendrían que tomar así, y tal vez hacer esta división en chiquito acá. Entonces ahí es cuando se podría llegar a complicar. Pero, no les voy a hacer eso, no se preocupen. Debe ser -8, debe ser 6, y aquí todo este completo tendría que darme +2. Entonces aquí muy seguramente sería +1 de esto completo. Se multiplicaría por el 2 de acá y ya daría +2. Si quieren andar buscando el hidrógeno. ¿Cuánto sería del hidrógeno? Eso no se puede llegar a complicar. En eso de ahí. Ahora, ¿para qué vimos esto? Y que dice, profe, ¿qué está haciendo? ¿Para qué lo vimos? Bueno, resulta que me regreso a mi cámara normal. Resulta que presentación, ahí está. Que hay varios tipos de compuestos. Hay varios tipos de compuestos, les llaman funciones químicas. Y son grupos de sustancias que tienen propiedades semejantes. Y como tienen propiedades semejantes, tienen reglas para nombrarlos de manera semejante. Entonces, han aprovechado eso, las propiedades semejantes, para poner reglas semejantes. Estos son los principales en cuanto a química inorgánica. En química orgánica hay otro montón, pero eso se ve en química 2. Entonces están los de los óxidos, que yo creo que se han escuchado que este metal se oxidó o que hay acero inoxidable. Por ahí va el asunto. Están los óxidos, los hidróxidos, ácidos, hidruros y sales.
No vamos a ver todos así a mucho detalle, porque, no, la verdad es que esto requiere como 3 clases, si no es que hasta 5, yo creo. Sea fácil una clase por cada función química. Nada, vamos a checarlo a grandes rasgos cómo es cada una de las nomenclaturas. Y vamos a ver, para empezar, los óxidos metálicos, va a tener ya sentido lo que estamos haciendo. Lo que estamos haciendo ahorita. ¿Por qué va a tener sentido? Porque un óxido metálico es un compuesto que tiene un oxígeno y un metal. ¿Okay? Y un oxígeno con un metal, vamos a usar este ejemplo de aquí. En el tipo de nomenclatura que se tiene acostumbrado todo esto, el nombre de estos dos compuestos que dice FeO y Fe2 o 3, pues técnicamente su nombre sería óxido de hierro. Ese sería su nombre en cuanto a la nomenclatura, pues digamos, tradicional. Sería óxido de hierro. El problema está en que pues los dos serían óxido de hierro, ¿no? Ambos tienen oxígeno y tienen hierro. Como ambos sería óxido de hierro, ¿cómo distingues entre uno y el otro? Pues es con los números de oxidación. Entonces, si tenemos este óxido de hierro y este otro óxido de hierro, si estos van o 3. Tenemos a esos dos. ¿Cómo se va a diferenciar? Es justamente con los números de oxidación. Oxígeno tiene -2. Recuerden que aquí hay unos unos imaginarios. Entonces aquí nos va a dar -2. Y aquí muy seguramente tendría que ser +2 para que esto se iguale a 0. Y acá -2, -6. Tendría que ser 3 positivo. Para que esto se iguale a 0. ¿Ok? De tal forma que el primer óxido de hierro se va a llamar óxido de hierro y se le pone el número de oxidación del hierro, que sería 2, el número romano. Óxido de hierro 2. Y el de acá sería óxido de hierro y en igual el número romano 3, ¿okay? Que es el numerito de acá. De ahí salió. ¿Okay? Por eso será importante conocer primero los números de oxidación, porque en algunas nomenclaturas es importante conocer su número de oxidación para poder nombrarlos. Ahí está. No se veía el otro nombre. Para eso se necesitaba, para que supieran cómo ponerle el nombre a ese tipo de cosas. ¿Ok? Me regreso a mi cámara normal y a la presentación. Es por eso. Y ojo, se llama óxido de hierro, no que su profe le quiera decir feo a alguien. No, no, no. Así se llama, óxido de hierro. FeO. Ok, entonces, por ejemplo, el de arriba sería óxido de calcio. Tendríamos que revisar si no hay por ahí otras formas de combinar el calcio con el óxido, y pues ya, ahí revisar que no coincida, y depende del número de oxidación, se le pondría. Muy bien. Eso es de los óxidos metálicos. Hay óxidos no metálicos, donde es un oxígeno y un no metal. ¿Cuáles son no metales? Aquí está el cloro. El cloro es no metálico. El nitrógeno tampoco es un metal. Entonces ahí aplica eso. Son óxidos metálicos. ¿Y cómo se pronuncia eso? Les digo exactamente cómo para no errar, porque eso yo les diría... aquí está otro detalle. Aquí hay una tablita también que no la tengo aquí a la mano. Yo no sé por qué este libro no la tiene. No sé por qué este libro no la tiene. ¿Sabe por qué este libro no la tiene? Pero bueno, por ejemplo, ese sería como hipoclorito de... No, ¿cuál hipoclorito? Como el óxido nítrico y el óxido nitroso, los cuales muy seguramente han escuchado por películas tipo Rápido y Furioso, que andan que el óxido nitroso y no sé qué cosa. Es ese compuesto. Pero el oso y el ico y todo ese tipo de cosas
es una nomenclatura que se tiene también de acuerdo al número de oxidación. Ya encontré la tablita, aquí está. Cuando los números son de los primeros, el 1 y el 2, se le pone la palabra oso al final. Y cuando ya es el 3 o el 4, no, también es oso, de 5 y 6, ya se le pone la palabra ico. ¿Okay? Pues óxido nítrico, o sea, termina en ico. Pero luego les pongo esa tablita. Y bueno, miren luego los otros ejercicios. Los hidróxidos son de los más sencillos. Tiene un oxígeno y un hidrógeno. Así de fácil. ¿Cómo que podría tener? A ver, ¿cómo que sería un hidróxido? De los más famosos, el hidróxido de sodio. Ese sería NaOH, hidróxido de sodio. Entonces, cuando tienen esto junto, la O y la H, es hidróxido, ya después se pronuncia la palabra del otro elemento, que sería sodio. Hidróxido de sodio, también otro famoso es el hidróxido de calcio. Espérenme, que fea hoy estaba haciendo. El hidróxido de calcio. Se usan muchos de esos en laboratorio. Hay más, hay bastantes hidróxidos, ¿eh? No crean que son poquitos. Hay muchísimos hidróxidos. Nada más que son los que me acuerdo que usaba más en laboratorio. Los ácidos. Ahorita ya les dije uno. El ácido sulfúrico. Desde ese era uno. Se fijan, termina en ico y me sabes con la palabra ácido. Entonces, el ácido sulfúrico era H2SO4. Ay, que no se anda fallando últimamente, pero me está haciendo ese tipo de cosas como que se corren. SO4. Entonces, ese sería el ácido sulfúrico. Se pronuncia primero ácido y después la raíz latín del átomo que está aquí en medio, que sería del azufre. Entonces, por ahí va el asunto con los ácidos. Ok, ácido sulfúrico. A ver, espérenme si tengo aquí otro ácido que aplique con estos nombres. H2SO2. Pues el ácido perclórico, que sería HClO4, ácido perclórico. Aquí el per se pone también por lo de los números de oxidación. Y seguramente tiene un número de oxidación por ahí arriba del 6. 6, porque pues per. No, 7 y 8. 7 y 8. El cloro debe tener por ahí un número de oxidación por ahí del 7 o del 8. Y por eso queda en perclórico. Okay. Bueno, aquí no me saltó de los oxiácidos, no sé por qué se los saltó. Un oxiácido son como el ácido clorhídrico, que es HCl, ácido clorhídrico, ahí no requiere de los oxígenos, ácido clorhídrico, que es también de los más famosos, muy sonado en la televisión, en películas y cosas así, de que lleva ácido clorhídrico. Pero bueno, hidruros, que no sé por qué no lo puse, pero un hidruro es simplemente un hidrógeno, algo que tienen aquí con hidrógeno, y alguna especie química, como que, déjenme pongo uno de hidruros, a ver, vamos a que tengo burros para que veamos uno bien. Pues el más sencillo, el hidruro de calcio, no es que ahí va a estar un 2 ahí para que se complete bien. Hidruro de calcio, podemos también poner un hidruro de hierro. Entonces es un hidrógeno y un metal. Aquí no le puse otra vez. Tío, ¿qué anda fallando esta cosa? Metal. Ok, un hidrógeno y un metal. Eso va a ser un hidruro. Okay. Y las sales. Yo creo que ustedes conocen muchas sales. ¿Que no? ¿Cuál es la sal que más conocen? ¿Y cuál es la sal que más conocen? ¿Cuál es la sal? Todos conocen muchas sales. Bueno, conocen una. La comen casi a diario. La sal de mesa, nada más que no se llama sal de mesa. O sea, no llegas al laboratorio, nos pasa sal de mesa. No. Ustedes llegan y piden NaCl, que es cloruro de sodio.
Entonces aquí terminan esa terminación uro. Uro, cloruro, otra vez. Cloruro de sodio. Ahí está. Otro mouse. Ahí está. Cloruro de sodio. Exacto. NaCl. Hay muchas sales de este tipo que es un metal y un no metal, es lo que te está haciendo una sal. No sé por qué aquí dice hidruros, debe decir sal. Es un metal más un no metal. Entonces el sodio es un metal y el cloro es un no metal. ¿Sí? Metal. Otra vez esa cosa. Bueno, otra vez saben qué era el sodio. Metal y no metal. O pues otro mouse. Bueno, es un metal y un no metal. Con el otro podría ser el cloruro de magnesio, se utiliza bastante. MgCl. El cloruro de magnesio se utiliza bastante también en el laboratorio. Y es una sal que a veces usan para sustituir a la sal de mesa. Y es que esto es bien curioso porque, por ejemplo, el sodio solito es creo que sí les platiqué. Es un elemento que reacciona muy fuerte con el agua. Si ustedes ven una barra de sodio metálico y la avientan del agua, se genera una explosión enorme. Y el cloro, si lo tienen solito, el cloro es altamente venenoso. Entonces, es bien curioso cómo dos cosas tan peligrosas, ya cuando generan una molécula, la comemos como si nada. Entonces, sí, ahí pasa eso. Con las sales. Pero digo, hay más. Es un metal más un no metal. Cloruro de magnesio. Por ejemplo, otra sería el fluoruro de hierro. Fe. Esto sería el fluoruro de hierro. Fluoruro de hierro. Seguramente aquí lleva un 2 para que esto esté balanceado. Muy seguramente lleva un 2. Bueno, pues ahí hay varios de esos. Hay algunas sales que por ahí van a tener un oxígeno, que son las oxisales. Una sal ahí con un oxígeno. ¿Cómo cuál será? Pues sí les puse hace rato el carbonato de calcio, que sería Na, HCO3. Ok. Pero sí, las oxisales son un poquito más complejas. Entonces ahí no se me, ¿cómo decirlo? No se me estresan. Son más complejas, pero pues no vamos a ver ahorita. O el fosfato de sodio también. Pero bueno, ahí le voy a dejar. Porque ya se nos acabó el tiempo. Ya los tipos de reacciones vamos a ver en otra clase. Sí, porque eso también está muy extenso. Bueno, ¿dudas hasta aquí? Porque apenas se acabe. ¿Dudas? Yo sé que está raro, complejo, entonces, muy probablemente le vamos a seguir a esto en la siguiente semana, siguiente clase. Pero bueno, ya tienen ahí tareitas en su plataforma. Tienen videos donde le están hablando más a fondo de esto. Entonces yo creo que ahí podrían utilizarlo para su clase, para sus tareas. Yo aquí le dejo. Si no hay dudas, espero que hayan aprendido algo nuevo el día de hoy. Espero que no haberlos confundido tanto. Y pues nos estamos viendo. Nos estamos viendo, muchachos. Guardo una captura de pantalla. Bueno, nos estamos viendo. Bye bye. Y gracias por esperarme y una disculpa por haber llegado tarde. Hasta luego, profe. Gracias. Hasta luego, profe.